¿Alguna vez has sentido que estás al borde de algo grandioso, a punto de dar ese salto cuántico en tu vida, en tu carrera, en tus relaciones, solo para encontrarte de repente dando dos pasos hacia atrás? ¿Has experimentado esa extraña sensación de estar pedaleando con todas tus fuerzas en una bicicleta estática, sudando, agotado, pero sin avanzar un solo centímetro hacia tu destino? No estás solo. De hecho, ¿sabías que la gran mayoría de las personas, según diversas corrientes de la psicología moderna, operan bajo el yugo de un saboteador interno, una fuerza invisible que dicta casi el 90% de sus decisiones sin que siquiera se den cuenta? Piensa en esto por un momento. Imagina un escultor brillante, un verdadero maestro, con un bloque de mármol perfecto frente a él. En su mente visualiza la obra de arte más sublime que el mundo haya conocido. Tiene las herramientas, tiene el talento, tiene la visión. Se acerca al mármol, levanta el cincel, pero justo antes de dar el primer golpe, una voz en su interior le susurra: ¿y si no es tan perfecta como la imaginas? ¿Y si arruinas la piedra? Mejor espera a estar más inspirado, mejor lee un libro más sobre técnicas de escultura. Y así el día pasa y el siguiente y el siguiente. El mármol permanece intacto, la obra maestra sigue atrapada en la piedra, y el escultor se convence a sí mismo de que prepararse es lo mismo que crear. Esta no es solo la historia de un artista ficticio, es la historia de millones de emprendedores con planes de negocio guardados en un cajón, de escritores con novelas a medio empezar, de personas con sueños de una vida más plena que se conforman con la rutina por miedo a un enemigo que ni siquiera saben que tienen. Ese enemigo vive dentro de ti, es astuto, es sutil, y se disfraza de tus aliados más confiables: la prudencia, la lógica, la preparación. Pero su único objetivo es mantenerte exactamente donde estás, en lo conocido, en lo seguro, lejos del extraordinario potencial que te aterroriza y te llama al mismo tiempo. En los próximos minutos, vamos a emprender un viaje juntos, un viaje a las profundidades de tu propia mente. No te voy a dar soluciones mágicas ni frases motivacionales vacías. Te prometo algo mucho más valioso: un espejo. Te mostraré las 5 máscaras más comunes que usa tu saboteador interno. Desvelaremos sus trucos, expondremos sus mentiras, y lo más importante, te entregaré las herramientas para que puedas arrebatarle el control de tu vida, para que finalmente puedas dar ese primer golpe al mármol y empezar a esculpir la vida que realmente mereces. Así que si estás listo para conocer al arquitecto secreto de tus frustraciones y convertirlo en tu mayor aliado, quédate conmigo, porque la primera señal de que estás saboteando tu éxito es, irónicamente, la que más se parece al éxito mismo. Es la máscara más elegante y engañosa de todas, y es hora de que la arranquemos de una vez por todas. La primera señal, la más insidiosa y la que nuestra cultura a menudo aplaude como una virtud, es la procrastinación disfrazada de perfeccionismo. Detente un segundo y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has dicho: no estoy listo todavía? ¿Cuántas veces has justificado tu inacción con la noble excusa de que quiero que sea perfecto? Has leído todos los libros, has visto todos los tutoriales, has hecho 20 borradores de ese plan, has investigado a toda tu competencia hasta conocer el nombre de sus mascotas. Te has convertido en un erudito de la preparación, un doctor en la planificación. El problema es que el mundo no premia a los planificadores, premia a los ejecutores. Este perfeccionismo no es una búsqueda de la excelencia, es una manifestación del miedo en su forma más sofisticada. Es el miedo a ser juzgado, el miedo a que tu creación, tu proyecto, tu tú auténtico, una vez expuesto a la luz del mundo, no sea suficiente. Así que, en lugar de enfrentar ese posible juicio, creamos una fortaleza inexpugnable de preparación. Dentro de sus muros, estamos a salvo. Nadie puede criticar un libro que no se ha escrito, nadie puede rechazar una propuesta de negocio que nunca se ha enviado, nadie puede opinar sobre un arte que nunca ha salido del estudio. El perfeccionismo se convierte en la excusa perfecta porque suena admirable. ¿Quién podría culparte por querer hacer las cosas bien? Pero en el fondo tú y yo sabemos la verdad. No es que quieras hacerlo perfecto, es que tienes pánico de hacerlo imperfecto. La perfección es un espejismo en el desierto del progreso. Es un estándar imposible diseñado por tu saboteador para asegurarse de que nunca llegues a tu destino. Te mantiene ocupado, te hace sentir productivo, pero es una productividad falsa. Es el movimiento sin avance del que hablábamos al principio. Es como pasar horas y horas puliendo el latón del Titanic, mientras el barco se hunde. Conozco la historia de un hombre llamado Javier,
un programador con un talento excepcional. Tenía una idea para una aplicación que podía revolucionar la forma en que los pequeños negocios gestionaban su inventario. Era una idea brillante, simple y necesaria. Sus amigos, también programadores, le animaron a lanzarla cuanto antes. Pero Javier era un perfeccionista. Pasó 6 meses diseñando la interfaz de usuario perfecta. Luego, otros 8 meses reescribiendo el código para que fuera óptimamente eficiente, una obra de arte de la programación que nadie excepto otros programadores podría apreciar. Mientras tanto, un pequeño equipo de 2 jóvenes universitarios lanzó una aplicación similar. Su interfaz era torpe, su código era mejorable y tenía algunos errores, pero funcionaba, resolvía el problema. Empezaron a tener usuarios, recibieron feedback, corrigieron los errores sobre la marcha, y en menos de un año dominaron el mercado. Cuando Javier finalmente lanzó su aplicación perfecta 2 años después, el mundo ya había seguido adelante. Su obra maestra tecnológica era irrelevante. Javier no fue víctima de la competencia, fue víctima de su propio perfeccionismo. Su miedo a lanzar algo imperfecto le garantizó un resultado perfectamente nulo. ¿Te suena familiar? ¿En qué área de tu vida estás puliendo el latón mientras tu barco se hunde? ¿Es ese proyecto que lleva meses casi listo? ¿Esa conversación importante que estás esperando el momento perfecto para tener? ¿Ese cambio de estilo de vida que empezarás el próximo lunes, con el plan de nutrición y ejercicio definitivo? El antídoto para este veneno no es la mediocridad, es la acción imperfecta, es adoptar la mentalidad de versión 1.0. Ningún software exitoso fue perfecto en su primera versión. Fue lanzado, probado por usuarios reales, y mejorado en base a la retroalimentación del mundo real. Tu vida y tus proyectos funcionan de la misma manera. Lanza tu versión 1.0. Envía ese correo electrónico. Haz esa llamada. Escribe esa primera página, aunque sea terrible. Graba ese primer video, aunque la iluminación no sea profesional. Da ese primer paso, aunque sea torpe. El progreso es más importante que la perfección. La retroalimentación del mundo real vale más que 1000 horas de planificación teórica. El coraje de ser vulnerable y mostrar tu trabajo imperfecto es el verdadero motor del éxito, porque el éxito no es un evento único y pulcro, es un proceso desordenado, iterativo y lleno de errores que se convierten en aprendizaje. Así que te pregunto de nuevo, ¿dónde te estás escondiendo detrás de la máscara del perfeccionismo? Identifica esa área ahora mismo, y comprométete a tomar una pequeña, imperfecta y aterradora acción hoy mismo. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque la preparación solo te lleva hasta la orilla del océano. Para cruzarlo tienes que estar dispuesto a mojarte. El perfeccionismo te mantiene seco, seguro y estancado en la misma playa para siempre. Pero este miedo a la imperfección es solo la capa exterior de una cebolla mucho más profunda. Debajo de él yace una fuerza aún más poderosa, un ancla que nos mantiene atados al puerto de lo conocido, incluso si ese puerto es un lugar de infelicidad. Esto nos lleva directamente a la segunda señal, una que es tan fundamental para la naturaleza humana, que a menudo ni siquiera la reconocemos como un sabotaje: la adicción a la zona de confort y el miedo secreto al crecimiento. La zona de confort es ese espacio mental y físico donde todo es familiar. No es necesariamente un lugar feliz, pero es predecible. Sabes cómo funciona, conoces las reglas, dominas los patrones. Para muchas personas, su zona de confort es un trabajo que odian, una relación que no les satisface, o una salud que se deteriora lentamente. Es incómodo, sí, pero es un mal conocido. El éxito, por definición, reside fuera de esa zona. El éxito implica crecimiento, y el crecimiento implica cambio, incertidumbre, y un nivel de responsabilidad que quizás nunca antes hayas experimentado. Y aquí está la paradoja que tu saboteador explota con maestría. Deseamos el éxito conscientemente, pero nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro primitivo, está programado para buscar la seguridad y la previsibilidad por encima de todo. Tu cerebro no quiere que seas exitoso, quiere que sobrevivas. Y para él, lo desconocido es la mayor de las amenazas. Es aquí donde nace el miedo al crecimiento. No es tanto un miedo al fracaso, como vimos con el perfeccionismo, es un miedo a lo que sucederá si tienes éxito. ¿Qué pasa si consigues esa promoción? De repente tendrás más responsabilidades, gente a tu cargo, decisiones más difíciles que tomar. El listón sube, las expectativas aumentan. Y si no estás a la altura, ¿qué pasa si tu negocio despega? Pasarás de ser un emprendedor solitario a un gerente,
lidiando con empleados, impuestos, logística. La complejidad se dispara. El antiguo tú ya no es suficiente. ¿Qué pasa si finalmente encuentras una relación sana y amorosa? Tendrás que aprender a ser vulnerable, a confiar, a comunicarte de una manera que tus relaciones pasadas nunca te exigieron. Tendrás que sanar tus viejas heridas. El éxito te obliga a convertirte en una nueva versión de ti mismo. Y esa transformación, ese proceso de mudar la piel, es aterrador. Tu saboteador interno lo sabe. Así que cuando te acercas al borde de tu zona de confort, cuando estás a punto de dar el salto hacia ese nuevo nivel, él tira del freno de emergencia, y lo hace de formas increíblemente sutiles. De repente te sientes inexplicablemente cansado, pierdes la motivación, empiezas a autosabotearte con pequeñas distracciones, te enfrascas en discusiones sin sentido con tu pareja, te olvidas de una cita importante, creas un drama innecesario en tu vida para desviar tu energía y tu enfoque del verdadero desafío, el crecimiento. Piensa en la historia de Ana, una talentosa diseñadora gráfica que trabajaba como freelance. Era excelente en su trabajo y soñaba con abrir su propia agencia. Durante años, se quejó de sus clientes, de los bajos precios, de la inestabilidad. Un día, consiguió un proyecto enorme con una empresa internacional. Era su gran oportunidad, el trampolín perfecto para lanzar su agencia. Las primeras semanas, todo fue increíble. Estaba emocionada, llena de energía, pero a medida que el proyecto avanzaba y el éxito se volvía más tangible, algo cambió. Empezó a posponer las entregas, se obsesionó con detalles insignificantes, se sentía abrumada y ansiosa. Una noche, antes de una presentación crucial, borró accidentalmente una parte vital del trabajo. Lo recuperó, pero el estrés la llevó a tener una discusión terrible con el cliente por un malentendido menor. El cliente, perdiendo la confianza, redujo el alcance del proyecto. Ana, en lugar de sentirse devastada, sintió una extraña sensación de alivio. Había vuelto a su zona de confort, la del freelance con talento pero con mala suerte, quejándose de clientes difíciles. Su saboteador había ganado. Había protegido a Ana de la amenaza de convertirse en una exitosa dueña de agencia. La había mantenido a salvo en su miseria familiar. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida? Observa tus patrones. Justo cuando las cosas empiezan a ir bien, creas un problema de la nada. Cuando te acercas a una meta importante, de repente pierdes el interés y te sientes atraído por una nueva oportunidad, completamente diferente. Utilizas la excusa de no tengo tiempo, o estoy demasiado estresado, para evitar dar los pasos que sabes que te llevarán al siguiente nivel. Romper esta adicción requiere conciencia y coraje. Primero la conciencia para reconocer que tu zona de confort, por muy acogedora que parezca, es una jaula dorada que limita tu potencial. Tienes que empezar a asociar más dolor a quedarte donde estás que al miedo de avanzar. Pregúntate, ¿cuál es el costo de la inacción? ¿Qué pasará si en 5 años sigo exactamente en el mismo lugar? Y en 10, deja que ese dolor te impulse. Segundo, el coraje para dar pasos pequeños y deliberados fuera de tu zona de confort todos los días. El crecimiento no es un salto gigante, es una serie de pequeños pasos hacia lo incómodo. Haz esa llamada que te intimida. Inscríbete en ese curso que te desafía. Di sí a esa oportunidad que te da un poco de vértigo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, expandes los límites de tu zona de confort. Lo que antes era aterrador se vuelve familiar, y lo que parecía imposible se convierte en tu nueva normalidad. Es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Empieza a ver esa sensación de incomodidad no como una señal de peligro, sino como una brújula que te indica que vas en la dirección correcta. El miedo no es una barrera, es una indicación de que estás a punto de crecer. Abraza el temblor, la incertidumbre, la sensación de no tener todas las respuestas. Porque en ese espacio de vulnerabilidad es donde reside tu verdadero poder, donde la persona que eres hoy se transforma en la persona que estás destinada a ser. Pero, ¿de dónde viene toda esta resistencia? ¿De dónde surge el miedo a la imperfección y la adicción a lo conocido? Estas dos señales, estos comportamientos externos, son solo los síntomas. La causa raíz, el motor que impulsa todo este mecanismo de autosabotaje, es mucho más profunda y personal. Es una conversación que tienes contigo mismo todos los días, a cada hora, a cada minuto. Y esto nos lleva a la tercera y quizás más devastadora señal, el diálogo interno negativo que se ha convertido en la banda
sonora de tu vida. Si pudieras poner un micrófono dentro de tu mente durante un día entero y luego transcribir todo lo que se dijo, ¿qué leerías? ¿Leerías palabras de aliento, de confianza, de autocompasión? ¿O leerías una crítica constante, un juicio implacable, una letanía de dudas y miedos? Para la mayoría de nosotros, la respuesta es, lamentablemente, la segunda. Esa voz, ese crítico interno, es el guionista y director de tu sabotaje. Es la voz que te dice, no eres lo suficientemente bueno cuando te enfrentas a un desafío. Es la voz que susurra, vas a hacer el ridículo cuando quieres compartir una idea. Es la voz que grita, te lo dije cuando cometes un error. Esta voz no nació contigo, fue construida a lo largo de los años. Es un eco de las críticas de tus padres, de las burlas de tus compañeros de escuela, de las expectativas de la sociedad, de cada fracaso que has interpretado como una prueba de tu ineptitud. Tu mente, en un intento equivocado de protegerte del dolor futuro, ha internalizado a todos esos críticos externos y ha creado un guardián interno. Su lógica es retorcida pero simple: si yo te critico primero y te convenzo de que no lo intentes, te ahorraré el dolor de que el mundo te critique o de que fracases públicamente. Es un mecanismo de defensa que se ha vuelto contra ti, un sistema de alarma que suena constantemente, detectando peligros imaginarios en cada oportunidad de crecimiento. Este diálogo interno negativo es el combustible del perfeccionismo. Te convence de que tu trabajo debe ser a prueba de balas antes de mostrarlo, porque si no lo es, confirmará la terrible verdad que él ya cree que no eres valioso. Es también el ancla de tu zona de confort. Te dice que no tienes lo que se necesita para manejar el éxito, que te sentirás como un impostor, que la gente descubrirá que eres un fraude. Te mantiene pequeño para mantenerte a salvo. Imagina a un atleta olímpico preparándose para la carrera de su vida. Se coloca en la línea de salida, el estadio está en silencio. Y en su mente su entrenador le está diciendo, no eres lo suficientemente rápido. El de al lado entrenó más que tú, probablemente te tropieces. Todos se van a reír de ti. ¿Cuáles crees que son sus posibilidades de ganar? 0. Ahora, imagina que tú eres ese atleta, y la carrera es tu vida, tus sueños, tus metas. Y ese entrenador negativo es tu propio diálogo interno. ¿Cómo puedes esperar ganar? Vivir con un diálogo interno negativo es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Puedes pisar el acelerador con todas tus fuerzas, puedes tener el mejor motor, el mejor combustible, pero avanzarás lentamente, con un esfuerzo enorme y dañando el mecanismo en el proceso. Te agotas luchando contra tu propia resistencia interna. El primer paso para desactivar a este saboteador es, simplemente, empezar a escucharlo conscientemente. No como la verdad, sino como una emisora de radio que has estado sintonizando por hábito. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no lo reprimas ni luches contra él, simplemente nómbralo. Di para tus adentros, ahí está mi crítico interno otra vez, contándome la misma historia de siempre. Al hacer esto, creas una separación. Ya no eres el pensamiento, eres el observador del pensamiento. Y en ese espacio entre el observador y el pensamiento, reside tu poder de elección. El segundo paso es cuestionar la validez de esa voz. El crítico interno opera con generalizaciones y exageraciones. Usa palabras como siempre, nunca, todo, nada. Cuando te diga siempre arruinas las cosas, pregúntale, ¿es eso realmente cierto? ¿Ha habido alguna vez en mi vida en la que no haya arruinado algo? ¿He tenido algún éxito, por pequeño que sea? Busca la evidencia que contradiga sus afirmaciones. Conviértete en un abogado defensor de ti mismo. Reúne pruebas de tus capacidades, de tu resiliencia, de tus logros pasados. El tercer y más poderoso paso es reemplazar activamente la voz del crítico por la voz de un mentor interno compasivo. Piensa en cómo le hablarías a un buen amigo que estuviera pasando por la misma situación. ¿Le dirías, eres un fracasado inútil? Por supuesto que no. Le dirías, esto es difícil, pero tú eres fuerte. Has superado cosas peores, un error no te define, aprende de esto y sigue adelante. Empieza a hablarte a ti mismo de esa manera. Esto no es un optimismo ingenuo. Es una estrategia mental deliberada. Se trata de cultivar la autocompasión. La autocompasión no es autocomplacencia, es el reconocimiento de que eres un ser humano falible en un proceso de aprendizaje. Es lo que te da la resiliencia para levantarte después de una caída, en lugar de quedarte en el suelo escuchando al crítico decir, te lo dije. Este proceso no es rápido ni fácil. Has tenido décadas de práctica escuchando a tu crítico interno. Reentrenar tu mente requiere paciencia y repetición diaria. Pero cada vez que eliges un pensamiento más constructivo,
destructivo, cada vez que te defiendes de tus propios ataques internos, debilitas al saboteador y fortaleces a tu aliado interno. Y es precisamente este diálogo interno, esta voz que nos frena, la que exploramos en profundidad en este espacio, porque es el núcleo de toda transformación personal. Si estás encontrando valor en este contenido y sientes que estas ideas están resonando contigo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos constantemente sobre superación personal, sobre cómo romper tus límites, cómo desarrollar una mentalidad ganadora y cómo transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Al suscribirte te unes a una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento personal, personas que como tú, buscan ser la mejor versión de sí mismas cada día. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que pueda ser ese mensaje que necesitas escuchar en el momento perfecto de tu vida. Ahora volvamos a esa voz, a ese crítico que vive en nuestra mente, porque la forma en que nos hablamos a nosotros mismos está intrínsecamente ligada a cómo buscamos la aprobación de los demás. El crítico interno nos hace sentir inseguros, y esa inseguridad nos lleva a buscar desesperadamente fuera de nosotros la validación que no podemos darnos. Y con esto llegamos a la cuarta señal de autosabotaje: usar la validación externa como tu única brújula. En un nivel fundamental, todos queremos ser aceptados, amados y respetados. Es una necesidad humana básica. El problema no es el deseo de conexión, sino cuando la búsqueda de la aprobación externa se convierte en el principal motor de tus decisiones. Cuando tu sentido de valía depende completamente de los aplausos, los me gusta, los elogios o el permiso de los demás, has entregado el timón de tu vida a un mar de opiniones impredecibles. Dejas de ser el autor de tu historia para convertirte en un personaje secundario en la historia de los demás. Una persona que vive para la validación externa toma decisiones no en función de sus propios valores, pasiones o intuición, sino en función de lo que cree que los demás quieren o esperan de ella. Elige una carrera para impresionar a sus padres, no porque le apasione. Se viste, habla y actúa de una manera que cree que le hará popular, no de una forma que refleje su autenticidad. Silencia sus propias opiniones en una reunión por miedo a que sean rechazadas. Y lo más peligroso de todo, evita cualquier riesgo que pueda llevar a la desaprobación pública. Este comportamiento es un sabotaje en cámara lenta. No parece dramático, pero te despoja gradualmente de tu identidad. Te conviertes en un camaleón, cambiando de color para adaptarte a cada entorno, pero olvidando cuál es tu verdadero color. El éxito auténtico, el que llena el alma y no solo el bolsillo, es imposible de alcanzar de esta manera, porque requiere un nivel de autenticidad y coraje que es incompatible con la necesidad de complacer a todo el mundo. Piensa en cualquier persona que admires profundamente, ya sea un artista, un innovador, un líder. ¿Crees que llegaron a donde están tratando de complacer a todos? Todo lo contrario. Se volvieron excepcionales precisamente porque estuvieron dispuestos a ser diferentes, a desafiar el status quo, a seguir su propia visión, incluso cuando nadie más la entendía o la aprobaba. Fueron criticados, ridiculizados, rechazados. Pero su brújula interna, su conexión con su propio porqué, era más fuerte que el ruido exterior. El saboteador que busca validación es un maestro de la racionalización. Te dirá, no es que busque aprobación, es que soy diplomático, o es importante mantener la armonía, o necesito la opinión de los demás para tomar una buena decisión. Y aunque hay algo de verdad en todo eso, hay una línea muy fina entre buscar consejo y buscar permiso. Buscar consejo es recopilar información para tomar tu propia decisión informada. Buscar permiso es esperar a que alguien más te diga que tu decisión es correcta antes de tomarla. Es una abdicación de tu poder personal. Consideremos la historia de María, una mujer con un espíritu emprendedor y una idea brillante para un negocio de comida saludable a domicilio en su ciudad. Estaba apasionada, había investigado el mercado y tenía un plan sólido. Pero antes de empezar, decidió consultar con su familia. Sus padres, con la mejor de las intenciones, le dijeron que era demasiado arriesgado, que debía conservar su trabajo seguro en una oficina. Su hermano se burló de la idea. Sus amigos le dijeron que el mercado ya estaba saturado. María, cuya autoestima dependía de la aprobación de su círculo cercano, sintió como toda su energía y convicción se desvanecían. Interpretó sus miedos y opiniones como una señal de que su idea era mala. Abandonó su sueño
antes de dar el primer paso. Años después, vio cómo dos empresas de comida saludable a domicilio triunfaban en su ciudad, haciendo exactamente lo que ella había querido hacer. María no fracasó en su negocio, se saboteó al permitir que las opiniones de los demás tuvieran más peso que su propia visión. Para liberarte de esta trampa, necesitas emprender un viaje de adentro hacia afuera. Necesitas construir lo que los psicólogos llaman un locus de control interno. Esto significa empezar a encontrar tu sentido de valía y dirección dentro de ti mismo, no en el espejo de las opiniones ajenas. Una herramienta práctica para empezar es el ejercicio del consejo de sabios interno. Cierra los ojos y visualiza a 3 o 4 personas a las que admires profundamente, vivas o muertas. Personas que encarnen los valores que aspiras a tener. Pueden ser figuras históricas, mentores, incluso personajes de ficción. Cuando te enfrentes a una decisión difícil y sientas la tentación de buscar la aprobación de todos los que te rodean, en lugar de eso, convoca a tu consejo interno. Pregúntales, ¿qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Qué consejo me daríais? Lo que estás haciendo en realidad es conectar con la parte más sabia de ti mismo, proyectada en esas figuras. Estás accediendo a tu propia intuición y a tus valores más profundos, lejos del ruido y el juicio de tu entorno inmediato. Otra práctica poderosa es la de tomar una pequeña decisión egoísta cada día, algo que hagas puramente porque tú quieres, sin pensar en lo que los demás opinarán. Puede ser algo tan simple como elegir el restaurante que a ti te apetece, poner la música que a ti te gusta en el coche, o decir un no amable a una pequeña petición con la que no te sientes cómodo. Cada uno de estos pequeños actos de soberanía personal es un entrenamiento. Estás fortaleciendo el músculo de la autoconfianza y debilitando tu dependencia de la aprobación externa. Comienzas a recordar cómo se siente vivir la vida en tus propios términos. Porque al final, la única aprobación que realmente importa es la de la persona que te mira en el espejo cada mañana. Si puedes mirarla a los ojos sabiendo que estás siendo fiel a ti mismo, a tus valores y a tu visión, has encontrado una fuente de poder que nadie te puede quitar. Y esta coherencia interna nos lleva a la quinta y última señal, una que ata a todas las demás y que a menudo es el clavo final en el ataúd de nuestros sueños, la inconsistencia crónica y el síndrome del objeto brillante. Has identificado tu tendencia al perfeccionismo y te has comprometido a la acción imperfecta. Has decidido salir de tu zona de confort. Has empezado a trabajar en tu diálogo interno y a depender menos de la validación externa. Estás lleno de motivación. Empiezas un nuevo proyecto, una nueva rutina de ejercicios, un nuevo hábito de estudio. Las primeras 2 semanas son fantásticas. Estás en la cima del mundo. Y entonces sucede. Aparece un objeto brillante. Una nueva estrategia de negocio que parece más fácil y rápida. Un nuevo tipo de entrenamiento que promete mejores resultados. Un nuevo libro, un nuevo curso, una nueva idea que de repente parece mucho más emocionante que el camino en el que ya estás. Y abandonas tu plan original para perseguir la nueva novedad. Empiezas con el mismo entusiasmo, pero inevitablemente, el ciclo se repite. Te conviertes en un experto en empezar y un novato en terminar. Tu vida se convierte en un cementerio de proyectos a medio hacer, de libros a medio leer, de metas a medio alcanzar. Esto no es falta de disciplina, al menos no en el sentido tradicional. Es una forma de autosabotaje increíblemente inteligente. ¿Por qué? Porque si nunca te comprometes plenamente con un camino el tiempo suficiente para ver resultados, nunca podrás fracasar de verdad. Siempre puedes decir, ese proyecto no funcionó porque cambié a esta otra cosa que era una mejor oportunidad. La inconsistencia se convierte en tu coartada. Te protege del dolor potencial del fracaso total y del esfuerzo sostenido que requiere el éxito real. Es la manifestación definitiva del miedo a poner todas tus fichas en una sola apuesta. El saboteador te convence de que mantener tus opciones abiertas es ser inteligente, cuando en realidad es una estrategia para garantizar que nunca llegues a ningún destino. Es como intentar cavar un pozo de agua. Si cavas 1 metro en 10 lugares diferentes, solo habrás hecho 10 agujeros superficiales y estarás cubierto de barro. Pero si cavas 10 metros en un solo lugar, tienes muchas más posibilidades de encontrar agua. El éxito requiere profundidad, no amplitud. Requiere un compromiso enfocado y sostenido en el tiempo. La inconsistencia es el enemigo mortal de este principio. Pensemos en Carlos, un aspirante a creador de contenido online. Empezó un blog sobre finanzas personales. Escribió con pasión durante un mes, pero como no vio un crecimiento masivo inmediato, decidió que el blogging estaba muerto. Luego vio a alguien teniendo éxito en YouTube.
Así que compró una cámara y empezó un canal de YouTube sobre el mismo tema. Grabó 5 videos, pero la edición le pareció tediosa y los suscriptores llegaban lentamente. Entonces un amigo le dijo que el verdadero dinero estaba en los podcasts. Creó un podcast, grabó 3 episodios y luego se desanimó por el trabajo de promoción. Después fue TikTok, luego un boletín informativo por correo electrónico, luego los cursos online. Años después, Carlos sigue saltando de una plataforma a otra, quejándose de que nada funciona sin darse cuenta de que el problema no son las plataformas, sino su incapacidad para comprometerse con una y atravesar la inevitable fase inicial de lento crecimiento, lo que el autor Seth Godin llama de dip, la caída. Es ese periodo después del entusiasmo inicial donde las cosas se ponen difíciles, aburridas y los resultados no son inmediatos. Es el punto donde la mayoría de la gente abandona. Y es precisamente superar esa fase lo que genera el éxito extraordinario. Para combatir este sabotaje, necesitas adoptar 2 conceptos clave: la paciencia estratégica y el poder del enfoque monomaníaco. La paciencia estratégica no es pasividad. Es la comprensión de que los resultados significativos llevan tiempo y que el esfuerzo compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Es plantar una semilla y no desenterrarla cada día para ver si está creciendo. Es regarla, cuidarla y confiar en el proceso, sabiendo que el crecimiento está ocurriendo bajo la superficie mucho antes de que sea visible. El enfoque monomaníaco, por otro lado, es tu arma activa. Significa elegir un objetivo principal, un proyecto, un camino, y comprometerte con él de manera obsesiva durante un periodo de tiempo definido, bloqueando deliberadamente todas las demás distracciones y oportunidades. Una estrategia práctica para implementar esto es la regla del 90. Durante los próximos 90 días, dedica los primeros 90 minutos de tu día de trabajo a una sola actividad, la más importante, que te acercará a tu objetivo número 1. Sin correos electrónicos, sin redes sociales, sin noticias, solo tú y tu tarea más crucial. Durante esos 90 días, haz un pacto contigo mismo para no empezar ningún otro proyecto nuevo, no importa lo tentador que sea. Si tienes una nueva idea, anótala en un cuaderno de ideas para después y olvídate de ella. Este nivel de enfoque es un superpoder en nuestro mundo distraído. Te permitirá construir un impulso real. El impulso es como un tren de carga. Cuesta una energía tremenda ponerlo en movimiento. Los primeros metros son increíblemente lentos y difíciles, pero una vez que coge velocidad, se vuelve casi imparable. La inconsistencia crónica es como arrancar el tren, moverlo unos metros, detenerlo, y luego intentar arrancar otro tren diferente. Nunca generas el impulso necesario para romper la inercia. Estas 5 señales, el perfeccionismo paralizante, la adicción a la comodidad, la tiranía del crítico interno, la brújula de la validación externa y la inconsistencia crónica, no son defectos de carácter. No te hacen débil ni indigno. Son simplemente estrategias defectuosas que tu mente ha desarrollado para protegerte del dolor. Son mecanismos de defensa desactualizados que, en lugar de protegerte, ahora te están encarcelando. La clave para desmantelarlos no es la autocrítica, sino la autoconciencia y la acción compasiva. Es aprender a reconocer estas pautas en ti mismo sin juzgarte, y luego con coraje, elegir una respuesta diferente. Es un proceso, no un evento. Habrá días en que el saboteador gane una batalla, habrá momentos en que te encuentres de nuevo en tus viejos patrones. La diferencia es que ahora tendrás el mapa, sabrás lo que está sucediendo, podrás reconocer la máscara que lleva puesta tu miedo, y podrás decir: te veo, sé lo que estás intentando hacer, pero hoy elijo diferente. Cada vez que haces esa elección, reescribes el guión de tu mente. Cada pequeña acción imperfecta, cada paso fuera de tu zona de confort, cada pensamiento autocompasivo, cada decisión basada en tus propios valores, cada día de trabajo enfocado, es un voto a favor de la persona en la que te quieres convertir. Estás construyendo, ladrillo a ladrillo, una nueva identidad basada en la confianza, la resiliencia y la autenticidad. El viaje para superar el autosabotaje es el viaje más importante que emprenderás en tu vida, porque el único obstáculo real que alguna vez se interpondrá entre tú y tus sueños más grandes no son las circunstancias, no son las demás personas, no es la falta de recursos, es el enemigo interno, y una vez que aprendes a convertir a ese enemigo en tu aliado, una vez que alineas tu poder consciente con tus deseos más profundos, te vuelves verdaderamente imparable. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a bailar con él. No se trata de silenciar al crítico, sino de convertir su voz
voz en un susurro y amplificar la voz de tu sabiduría interna. Es un camino de regreso a ti mismo. Y ahora que conoces las señales, ya no puedes ignorarlas. La conciencia es el primer paso, pero la acción es lo que crea la transformación. La pregunta que debes hacerte no es por qué me saboteo, sino qué pequeña y valiente acción voy a tomar hoy para empezar a reclamar mi poder. La respuesta a esa pregunta, y la ejecución de esa respuesta, es el comienzo de todo. Es el momento en que dejas de ser el escultor que mira la piedra y te conviertes en el que finalmente levanta el cincel y da el primer golpe. Y ese primer golpe, ese primer acto de fe en ti mismo, tiene el poder de cambiarlo todo. Hemos viajado juntos a través de los laberintos de la mente, hemos puesto luz sobre las sombras donde se esconde nuestro mayor adversario, nosotros mismos. Hemos desenmascarado las 5 caras del autosabotaje. Primero vimos al perfeccionista, ese noble tirano que nos condena a la inacción bajo el pretexto de la excelencia, cuando en realidad es el miedo al juicio lo que nos paraliza. Luego exploramos nuestra adicción a la zona de confort, esa jaula cómoda que confundimos con seguridad, y descubrimos el miedo secreto que le tenemos al crecimiento, a la persona más grande en la que estamos destinados a convertirnos. Nos sumergimos en las turbulentas aguas de nuestro diálogo interno, reconociendo a ese crítico implacable que narra nuestras inseguridades y que necesita ser reemplazado por un mentor compasivo. Identificamos cómo la búsqueda desesperada de validación externa nos convierte en marionetas de las opiniones ajenas, entregando nuestro poder y nuestra autenticidad a cambio de una aprobación efímera. Y finalmente, expusimos la inconsistencia crónica, el síndrome del objeto brillante, como la estrategia maestra de nuestro saboteador para asegurarse de que nunca generemos el impulso necesario para triunfar. Estos no son 5 problemas separados, son las cabezas de una misma hidra alimentada por el miedo a nuestro propio potencial. Pero ahora tienes la espada de la conciencia. Ya no puedes luchar en la oscuridad, sabes a qué te enfrentas, sabes que la acción imperfecta vence a la inacción perfecta, sabes que la incomodidad es la brújula hacia tu crecimiento, sabes que tu voz interior puede ser tu mayor aliada, sabes que tu valía es intrínseca y no depende de aplausos externos, y sabes que el poder del enfoque sostenido es la fuerza que puede mover montañas. Si este video te ha aportado valor, si has sentido que algo dentro de ti se ha movido, dale like para que más personas puedan encontrar este mensaje. Personas que como tú y como yo, están luchando esta batalla interna cada día. Déjame saber en los comentarios, cuál de estas 5 señales resuena más contigo en este momento de tu vida. No para juzgarte, sino para que sepas que no estás solo en esta lucha. Escribe "Mi momento es ahora" si te comprometes a dar el primer paso hoy mismo, por pequeño que sea, para reclamar tu poder. Recuerda que tu transformación comienza en el momento en que decides que mereces más, y ese momento puede ser ahora mismo. El éxito no es la ausencia de sabotaje, es la conciencia para superarlo cada día. No esperes el momento perfecto, créalo. En nuestro canal encontrarás más contenido que te ayudará en este viaje de transformación personal, herramientas para afilar tu espada y fortalecer tu espíritu. La persona que serás en 5 años está observándote ahora mismo, a través de tus recuerdos. ¿Qué historia le estás contando con las decisiones que tomas hoy? ¿La de alguien que se rindió a su saboteador, o la de alguien que con miedo y todo, se atrevió a luchar por la obra maestra que es su vida? La elección como siempre es tuya. Elige sabiamente.